Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles Europa despertó con la trágica noticia de un choque de trenes en Grecia que dejó al menos una treintena de muertos y más de 85 heridos. Las primeras pesquisas apuntan que el accidente se debió a un error humano, ya que los trenes se encontraban en la misma vía. Las autoridades griegas no descartan que aumente el número de víctimas con el avance de las labores de rescate. Y en nuestra actualización sobre la guerra en Ucrania, las fuerzas de Kiev están resistiendo a duras penas la ofensiva rusa en Bakhmut. Y el Kremlin acusó a Ucrania de un intento de ataque con drones contra infraestructuras civiles en territorio ruso. Asimismo, no se pierdan el reportaje de nuestra enviada especial a Ucrania, Valery Goriat, sobre un pueblo en la región de Kiev que lucha por reconstruir sus hogares y la esperanza. Y en Italia, los ciudadanos no salen de la conmoción tras la muerte de al menos 64 migrantes en un naufragio durante el fin de semana. En un estadio deportivo se ha improvisado una especie de morgue para que los familiares puedan identificar a sus seres queridos y dar su último adiós. Y en Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak celebra la renegociación del controversial protocolo de Irlanda del Norte en el acuerdo del Brexit. Sin embargo, ahora deberá convencer a los unionistas de dar el visto bueno para su ratificación. Y en Irán, cientos de niñas fueron envenenadas con gas en diferentes escuelas del país. Aún no se conoce el móvil ni los posibles responsables del ataque. Esto y mucho más después de nuestros titulares. Continúan las labores de rescate en Grecia tras un mortal choque de trenes que dejó 36 muertos y más de 85 heridos. Se investiga si la causa se debió a un error humano. Las fuerzas ucranianas resisten con dificultad el embate ruso en Bakhmut. Los combates son encarnizados y se lucha calle por calle. Rishi Sunak celebra el acuerdo alcanzado con la Unión Europea para Irlanda del Norte mientras espera la decisión de los unionistas del DUP. Cientos de colegialas han sido envenenadas con gas en numerosas escuelas de Irán en las últimas semanas. Se especula si el objetivo es el cierre de las escuelas para niñas. Las labores de rescate tras el choque de dos trenes en Grecia están siendo lentas y muy difíciles, informan las autoridades. La magnitud de la colisión hizo que los restos de los trenes salieran despedidos a gran distancia. Hay al menos 36 muertos y más de 85 heridos, de los cuales 66 están hospitalizados. El accidente, que se produjo entre un tren de pasajeros y uno de mercancías, ocurrió cerca de la medianoche de este martes cerca de la ciudad de Larisa, en Grecia Central, a unos 300 kilómetros al norte de Atenas. Más de 150 bomberos, equipos de emergencia y el ejército participan en la extracción de las víctimas y supervivientes que están atrapados entre los restos de los vagones. Sobre la causa del choque, las primeras estimaciones del gobierno griego apuntan a un error humano, ya que al parecer los dos trenes estaban circulando en la misma vía. Sin embargo, también existe la posibilidad de que uno de los trenes haya descarrilado e invadido la vía contraria. Según los medios de comunicación griegos, se trata del peor accidente ferroviario jamás visto en Grecia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que toda Europa está de luto. La ofensiva rusa en la ciudad de Bakhmut pone bajo presión al ejército de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha decidido enviar más efectivos a esta localidad estratégica luego de reconocer que los combates se han recrudecido. Allí la lucha es calle por calle. І, на жаль, такі ежедневно. Тобто у нас на вільно такого дня немає, щоб не було евакуації хлопців, які загинули, тіл, щоб доставили додому, щоб якось стараємося всіма ресурсами, можливостями вивезти людину, яка загинула, яка віддала своє життя. En los últimos días, las fuerzas rusas han cambiado su estrategia. Ahora se dedican a rodear y cortar el paso a Bakhmut en lugar de asaltarla directamente. Aunque Zelensky haya apuntado que la situación es difícil en la ciudad, ha asegurado que las bajas del enemigo son numerosas. Pese al peligro, los soldados ucranianos se muestran valientes. Полностью оптимистично настроен. Не только Бахмут и Крым, и все остальное надо забрать. Когда? Ой, дайте чем. Покажите куда. И все. Mientras tanto, en las calles de Tallinn, en Estonia, se exhiben pruebas de que la guerra en Ucrania continúa.
Se expone un tanque ruso destruido que será trasladado después al Museo de Guerra del país. La policía estonia ha informado de enfrentamientos entre ucranianos y partidarios del Kremlin tras la exhibición. El Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de intentar llevar a cabo ataques con drones contra la región de Krasnodar y la República de Adiguesia, situadas en la costa nororiental del Mar Negro. Además, el gobernador de Moscú informó de la caída de un dron en el distrito de Kolomna, al sur de la capital rusa. Según el Ministerio de Defensa, las unidades de guerra radioelectrónica de las Fuerzas Armadas rusas han inutilizado los drones, que no dañaron las infraestructuras civiles atacadas. Las regiones rusas fronterizas con Ucrania, especialmente Belgorod, Briansk, Kursk y Krasnodar, son blanco habitual de ataques militares ucranianos, a menudo llevados a cabo con drones. Por otra parte, el espacio aéreo sobre San Petersburgo ha sido reabierto, después de haber sido cerrado esta mañana por la detección de un objeto volador no identificado. Según los medios rusos, el objeto no identificado procedía del Golfo de Finlandia y las autoridades enviaron varios drones de combate para interceptarlo. Березня війська Російської Федерації здійснили перші постріли по нашим будинкам. І ми встигли всіх людей, які знаходились в даних будинках, спустити до підвалу. На жаль, через 10 хвилин почався масований обстріл даних житлових будинків. І саме в цьому будинку загинула одна жінка. Estamos en el pueblo de Buzova, que estuvo en el corazón de los combates durante la ofensiva rusa sobre la región de Kiev el año pasado. Igor es propietario de 2 pisos en estos edificios, donde vivía con su mujer y su hija. Віконних блоків, як такових уцілілих, немає взагалі, що стеля пробита осколком знаряду, який потрапив в будинку, саме цим осколочком. Самий перший постріл, який мене застав, я знаходився на даху цього будинку, для того, щоб хоч трохи коректувати нашу артилерію, яка давала відсіч військам Збройної Федерації, Російської Федерації. Poco antes del ataque, Igor avisaba a las fuerzas ucranianas de los movimientos de las tropas rusas que rodeaban el pueblo de Buzova. Там знаходилася повністю російська техніка, російські війська, танки, артилерія. З даної позиції відкривався чудовий огляд на трасу. Це був, в принципі, один із самих ідеальних пунктів спостереження за ними, за їхніми переміщеннями, що давало змогу мені на протязі 5-6 днів коректувати наші війська. Los fondos internacionales recaudados por la organización ucraniana United 24 sirven para restaurar los 2 bloques. Herido durante los bombardeos, Igor está recuperando fuerzas para reconstruir el futuro de su familia y el de los habitantes de estos edificios. También quiere rendir homenaje a los numerosos civiles muertos en Buzova, entre ellos su hermano menor. Сім'ї, які зазнали втрат по майну, по здоров'ю, хтось життя своє поклав, але це все, в принципі, доводить те, що українці – це незломна нація. Надія в нас залишається завжди і до кінця на відбудову нашого минулого життя щасливого. Exiliado desde los 17 años, Reza Pahlavi, hijo mayor del antiguo Shah de Irán, ha unido fuerzas con jóvenes activistas dentro y fuera del país para derrocar a la República Islámica. Pide a Occidente 3 cosas: evitar la supresión de Internet, financiar las huelgas laborales y acabar con la Guardia Revolucionaria de Irán. By further adding pressure on the regime by sanctioning the RGC and stating it as a terrorist organization could bring even more abilities to freeze their assets, which is certainly a big chunk, and also it will at the same time create an element that will make it even more likely for defections to occur. The bulk of the IRGC members are not benefiting from it financially. They're getting salaries, sometimes not enough to cope with. They even have to have a secondary job. How long can they sustain themselves in that package? If they think that the time has come for them to reconsider how long they want to stick with this regime as opposed to join with the people. So assuming that the Islamic Republic falls, what would be the role that you would run for? Do you see yourself as the new Shah of Iran, as your father used to be?
It's not a matter of what position I end up with, nor am I running for any office. However, my role is very important in terms of the political capital that I enjoy, to bring as much solidarity on a common mission that drives us to manage the period of transition towards the formation of a constituent assembly, which is the only vehicle through which people's representatives will have to make all the decisions necessary in adopting a new constitution, debate the content of the future system, to be finally ratified by means of a referendum. You know, it is said that one day in the past, the Western countries, actually fearing that Iran could become a superpower, pulled your father from the throne. Do you share this view? We know one thing, from our domestic perspective, that Iran could have been a South Korea. Instead, it became a North Korea. In other words, we went backwards rather than forward. Is that conducive to more stability? No. Is Iran weakness something that has contributed to more safety or economic interest, or has actually been the reverse? Every arrow points to the direction that if that theory held true, the net result was no gain, but in fact a loss. Does that also mean that the West should worry for the growing military cooperation between Iran and Russia right now? Well, obviously, because when you have a regime that out of weakness is prepared to become somehow at the disposal or used by other players in the region, the net result is that this could become a threat to another perspective. Iran's cooperation right now with Russia is a clear indication that the regime is in fact trying to count on Russia's support for their own survival, and is in that game assisting what Russia is doing right now in the Ukraine, for instance. En Irán, cientos de niñas han sido presuntamente envenenadas con gas en numerosas escuelas en las últimas semanas. Las autoridades, que desestimaron inicialmente estos incidentes, los describen ahora como ataques intencionados que afectan unas 30 escuelas. Hasta ahora no ha trascendido la muerte de ninguna estudiante. Los ataques denunciados se producen tras el movimiento masivo de protestas por la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini. Protestas que, sin embargo, han perdido fuerza tras las ejecuciones de al menos 4 manifestantes. En algunas ocasiones, los recientes envenenamientos registrados fueron masivos, en incidentes que dejaron entre 50 y 80 jóvenes afectadas que tuvieron que ser hospitalizadas. Algunos especulan con que el objetivo de estos ataques podría ser el cierre de las escuelas para niñas. Son los restos del terrible naufragio ocurrido el pasado domingo en las costas del sur de Italia. La cifra de muertos asciende a al menos 64, pero podría llegar al centenar. Entre ellos figuran varios niños. Según los supervivientes, la embarcación de madera que transportaba 170 migrantes se partió en medio de la tempestad. L'impossibilità materiale di effettuare ogni qualsivoglia manovra di avvicinamento e di soccorso, anche proprio in considerazione delle condizioni del mare. De los 82 supervivientes, la mayoría han sido trasladados al centro de acogida de la localidad de Isola di Capo Rizzuto, donde se les ofrece apoyo psicológico. Molti di loro non sapevano nuotare e hanno visto proprio sparire tra le onde le persone, le hanno viste morire, ci hanno raccontato questo, e quindi erano in uno stato di grande shock, di sofferenza emotiva, perché ognuno di loro ha perso dei familiari. El barco naufragado partió de Turquía la semana pasada. Los cadáveres han sido trasladados al polideportivo de la ciudad de Crotone, donde se ha instalado una capilla ardiente para dar el último adiós a los migrantes fallecidos que procedían de Irak, Irán, Siria y Afganistán. Algunos habían pagado hasta $8.000 por la travesía en barco. El Parlamento checo inicia un debate sobre el aumento de las pensiones por la inflación. Según la ley, los beneficiarios deberían recibir un incremento medio de 1.770 coronas, es decir, unos 74 euros. El gobierno quiere reducirlo a 760 coronas, es decir, 32 euros, y ahorrar así 8,3 millones de euros en el presupuesto del Estado. Pokud si přiznáme, a vláda to přiznává, že nemáme dobré stavy, veřejné finance, tak k tomuto kroku prostě
přikročit musíme. Por supuesto, es posible que a las personas mayores no les gusten las medidas. Řadě seniorů, kteří už dneska potřebují pomoc, nepomůže. Že je nespravedlivý a že pokud máme šetřit, tak bychom měli šetřit úplně všichni. A seniori by měli být až na posledním místě. V těch regionech u nás je to opravdu že to nechcete udělat. Pořád bavíme o valorizaci od první. Ve svém pojistném musí vydělat finanční prostředky. Následuje pan poslanec Novák. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu. Zde bych zdůraznil, že Fialova vláda poslala jenom formou výzbroje a zbraní na Ukrajinu 40 miliard a dalších cca 10 miliard je ještě na Ukrajince žijící v České republice. 50 miliard na Ukrajinu mají, ale 19 miliard pro české důchodce nemají. Estos argumentos están uniendo también a los izquierdistas con los comunistas en sus filas, que hablan en sus reuniones más de limitar el apoyo y el suministro de armas a Ucrania que de las pensiones. La industria farmacéutica está en plena batalla ante la reforma de la legislación europea de los medicamentos, que presentará la Comisión Europea a finales del mes de marzo. El texto actual tiene 20 años, por lo que sectores como el farmacéutico han aumentado estos días su presión para poder influir en la nueva versión. Por ejemplo, con una campaña publicitaria en el corazón del barrio europeo de Bruselas. El sector está preocupado por la distancia cada vez mayor que separa a la Unión Europea de sus competidores americanos o asiáticos en términos de inversión o acceso a los últimos tratamientos. There are some significant gaps. The investment gap between the US and the EU 20 years ago was 2 billion euros, and now it's 25 billion euros. That's a 1,000% increase in gap, and that's very worrying. That trend continues, and we want to stop it and reverse it. Hace 25 años el 50% de los nuevos tratamientos procedían de Europa, explican las farmacéuticas. Hoy, solo 1 de cada 5 nuevos tratamientos llega de Europa. Las empresas del sector han levantado la voz de alarma sobre la posible reforma. Creen que pondría en peligro la competitividad y el empleo y amenazan con trasladar parte de sus actividades fuera del continente europeo. In recent years, we've seen, unfortunately, a move of clinical research to other parts of the world. We've seen investment moving again to the U.S. and other parts of the world. The U.S. has taken what used to be Europe's leading advantage for biotechnology, and now it's in the U.S., and we'd like to see Europe reclaim that role. En esta batalla política, las empresas farmacéuticas usan su peso económico como forma de presión. Han recordado que representan 43.000 millones de euros anuales en investigación y desarrollo y emplean directamente a 840.000 personas, además de dar trabajo de forma indirecta a 2,5 millones de personas en la Unión Europea. Por el momento, la Comisión Europea continúa con la redacción del texto. Según el Ejecutivo Comunitario, el objetivo de esta reforma es lograr el equilibrio adecuado entre el fomento de la innovación y la garantía de acceso a medicamentos asequibles en el bloque. Francia declara la guerra al papiloma. Aprovechando una visita a un instituto de Jarnac, al oeste del país, el presidente francés ha anunciado el lanzamiento de una campaña generalizada de vacunación gratuita en los institutos para erradicar el virus, responsable de más de 6.000 nuevos casos de cáncer cada año. L'école est un lieu important pour la prévention, donc vraiment je remercie votre enseignante et tous vos enseignants pour cela, parce que c'est vraiment pour moi très important qu'on puisse en parler à l'école, à la fois dans les cours de biologie, mais aussi dans les cours d'éducation sexuelle où on doit faire de la prévention. La campaña va dirigida a estudiantes de quinto curso de entre 12 y 13 años. El anuncio tiene lugar en vísperas del Día Mundial de Concienciación sobre el Papiloma. Estas infecciones suelen ser benignas, pero pueden persistir y convertirse en cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, estos cánceres pueden eliminarse completamente mediante el despistaje y la vacunación. Este perro se llama Keeper. Es un robot de 4 patas capaz de desplazarse de forma autónoma por cualquier entorno que deba inspeccionarse o cartografiarse.
les decimos lo que tienen que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que puedan trabajar solos. Ese es el objetivo, que trabajen solos, que nos ayuden en sitios peligrosos donde hay tóxicos e inflamables, donde poner a personas es un peligro. La inteligencia artificial es uno de los temas candentes entre las más de 700 tecnológicas que participan este año en el 4 Years From Now, el salón de startups del Mobile World Congress de Barcelona. Los expertos señalan el 2023 como un punto de inflexión en el avance de tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes y el análisis de datos. Y esto se está empezando a notar en empresas y particulares que pueden hacer un uso más eficiente de los datos y automatizar tareas que antes se hacían manualmente. Por ejemplo, este robot es capaz de hacer una rápida evaluación de los síntomas y valorar la urgencia de una persona que acude a un hospital. En este caso, la inteligencia artificial funciona como un chatbot y lo que hace es seleccionar cuál es la mejor pregunta que hacerle al paciente para llegar más rápido a la pantalla de resultados. O este otro programado para adaptar su trayectoria para coger un objeto en concreto. Son muchos los ejemplos de inteligencia artificial con aires de ciencia ficción en los pasillos del Mobile World Congress. Con un selfie de mi cara, esta tecnología de aprendizaje automático es capaz de hacer un diagnóstico de mi estado de salud en 30 segundos, haciendo una comparativa con otros 40.000 pacientes, escaneando rasgos difíciles de percibir para un ojo humano, pero no para la inteligencia artificial. ¿Pero pueden las máquinas pensar por sí mismas? ¿Pueden cuestionar las funciones para las que han sido programadas? Making humans better, getting more information into humans, that's a definite plus to anything that artificial intelligence can give. Trust is a different thing. We tend to know when we're interacting with a machine. So if I'm using ChatGPT, if I'm using an Amazon, if I'm using services like that, I know as a human I'm interacting with a machine. I think the evolution of AI is when as we've discussed today at MWC, is when we don't know that we're interacting with a machine or potentially not. That raises huge trust issues there as well. Los expertos coinciden en que la inteligencia artificial no está evolucionando para ser mejor que nosotros, sino para hacer nuestras vidas mejores, como este robot programado para acompañar a personas mayores. Muchas personas nos preguntan si ponemos robots en domicilios, la gente que hace este trabajo se va a quedar en el paro. No, nosotros no pretendemos sustituir a nadie. El robot a día de hoy es un apoyo tanto para la familia como para el cuidador, como para la persona mayor que está sola. Es una continuación y una atención las 24 horas del día, que por desgracia es imposible que lo hagamos sin estos asistentes personales. Gracias por vernos y ahora, como es costumbre, nuestro No Comment del día. En un campo de refugiados en Siria, voluntarios se dedican a hacer sonreír a niños que quedaron sin hogar tras el terremoto del pasado 6 de febrero. Vestidos de payasos, quieren hacerles olvidar el miedo que vivieron. No olviden visitar nuestra página web para más información y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. إنما الحياة هذه لكن إياك أن تقول لقد تدمرت بيوتنا. ماذا أقول إذا؟ ولكن ألا ترى هذا الدمار؟ لا بأس الدمار لا. إيه بصير؟ بصير؟ لا. بصير ناخذ من جيب البابا أو الماما؟ لا. بصير نحن نترك شعرنا بدون حمام؟ شعر أحمر بس إليك. صراحة ما بكذب عليك. ناديت. يمين يمين يمين. شمال 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 شمال. هزي براسك هزي. بس خلينا في راسك.